Bienvenidos jóvenes a esta clase de economía. Esta sería la segunda clase. Estamos ya en el material del último examen. Estos temas, como mencionaba en la clase anterior, ya son temas que corresponden a lo que le llaman macroeconomía. El tema de la clase anterior todavía abarcaba temas de microeconomía, que eran los mercados monopolio y oligopolio, que le llaman mercados de competencia imperfecta. A partir de esta clase y lo que resta del curso, vamos a ver algunos temas de macroeconomía. Temas o conceptos básicos, fundamentales, que van a ser parte de nuestra cultura. Lo más probable es que ustedes no se dediquen como economistas. Quienes desempeñan esta labor pues son profesionales que estudiaron una carrera o algún posgrado relativo pues a lo que tiene que ver con economía, finanzas, economía internacional, economía política, etcétera, ¿no? Entonces básicamente el programa de esta materia contiene este tema de macroeconomía pues para tener una noción más o menos concreta y precisa de los factores que involucran la macroeconomía y su importancia pues para un país. Bueno, entonces vamos a empezar por ver lo que es el PIB, la medición del PIB. Producto Interno Bruto, abreviado PIB, que es la medición que utilizamos en México y en muchos países latinoamericanos, también en países como España. Otros países utilizan otra medida que se llama el PNB, Producto Nacional Bruto. Algunos libros o bibliografía norteamericana pues mencionan el PNB, Producto Nacional Bruto. Sin embargo, aquí en nuestro país utilizamos el Producto Interno Bruto, que es la producción que ocurre dentro del territorio nacional. No importa si estas empresas son de origen nacional, inversionistas nacionales, o son inversiones que provienen del extranjero, plantas que están ubicadas en nuestro país, que son empresas transnacionales, pero que están produciendo dentro del territorio nacional. Entonces nosotros en México utilizamos el Producto Interno Bruto, que es una medida de la producción de un país, de tal manera que viene a ser también una medida del crecimiento económico. Esperamos o esperaríamos que con el paso del tiempo el Producto Interno Bruto esté creciendo, que conforme pasan los años como país logremos producir más bienes y servicios. Va a significar que quienes estamos en el presente podemos aspirar en un futuro a un mejor nivel de vida, contar con más bienes y servicios. También representa la oportunidad para las nuevas generaciones, quienes van a ingresar al mercado laboral, quienes van a tener sus propias familias, sus propias casas. Conforme crece la población, pues obviamente necesitamos una mayor producción para esa mayor población y también pues para un mejor bienestar de las generaciones presentes. Entonces por eso el PIB se convierte en una medida muy importante, porque va a reflejar por un lado el crecimiento económico y por otro lado se va a traducir pues en un mayor bienestar para la población. Disponer de más y mejores bienes y servicios, también ofrecer nuevas oportunidades de trabajo y bienes y servicios pues para las generaciones que vienen detrás de nosotros, las nuevas y futuras generaciones. En los apuntes que les envié viene un flujo circular donde tenemos nosotros pues a las familias y las empresas. Por lo pronto vamos a manejar un flujo circular muy elemental, ¿no? Ya lo habíamos visto al principio del curso, aquí lo vamos a volver a retomar. Las familias son los poseedores de los bienes, o más bien de los factores productivos, como tierra, trabajo, capital. Ellos son los propietarios, son los que ofrecen estos bienes para las empresas. Las empresas utilizan estos recursos económicos, tierra, trabajo, capital, pues para la producción. Esa producción ellos la envían a un mercado.
las familias acudimos a esos mercados a adquirir esos bienes y servicios. Entonces, este es el flujo circular, ¿no? Las empresas producen, las familias consumen lo que producen las empresas. Las familias ponen a disposición de las empresas los recursos y las empresas utilizan esos recursos monetarios. Estos círculos que puse aquí pues serían los mercados. Este sería el mercado de bienes y servicios y acá abajo estaría el mercado de factores productivos. Es donde ocurre el intercambio. Físicamente una familia no acude a una empresa a comprar, sino acudimos a un mercado. Cuando yo voy a comprar una parra de pan, no voy a la empresa Bimbo, a la empresa panificadora, no. Acudo a un mercado, a un Oxxo, a un Walmart, a un Ley. Si compro un automóvil nuevo, pues no voy a la fábrica de automóviles, voy a un mercado, que son las agencias o distribuidores autorizados que venden los automóviles. Los recursos también, tenemos un mercado. Quienes determinan los precios y las cantidades en estos mercados, pues es la demanda y la oferta. De tal manera que este es el círculo, o es el flujo circular, tanto de bienes y servicios como de factores productivos. Para adquirir esos bienes, nosotros hacemos un pago monetario. Ese pago monetario lo reciben las empresas. Al comprar la barra de pan, pues yo pago por la barra de pan. Al comprar el automóvil nuevo, pues pago con dinero la adquisición de ese nuevo automóvil. Acá abajo también, al ofrecer los recursos productivos, tierra, trabajo y capital, las empresas realizan un pago monetario. Así, las familias ofrecen su fuerza de trabajo. Las empresas hacen un pago que sería el salario o los sueldos por el uso de la fuerza de trabajo. También disponemos las familias pues de la tierra o del capital y las empresas a su vez hacen un pago monetario por el uso de esa tierra o de los bienes de capital. Así que el PIB pues va a medir la producción, es lo que está acá arriba, miren. Eso es lo que mide el PIB. ¿Cuál es la producción nacional? Vienen las cuentas del PIB, de tal manera que el Producto Interno Bruto se clasifica en un número de cuentas, que sería el consumo, representado por la letra C, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Entonces el consumo se representa con la letra C mayúscula, le llaman consumo privado, que viene a ser pues una de las mayores cuentas del PIB, porque todas las personas consumimos. Tenemos que consumir pues la barra de pan, el automóvil, el abanico, el medicamento, la ropa, el calzado. Entonces todos los seres humanos, seamos empleados, seamos propietarios de empresas, de cualquier nivel social, pues necesitamos consumir para vivir. Entonces es una de las cuentas más importantes, el consumo privado. Está la inversión privada. Esta inversión le llamamos inversión privada bruta. Es lo que realizan las empresas cuando construyen, digamos, una nueva planta. Esa es una inversión privada. Cuando la empresa adquiere un edificio, compra un edificio para convertirlo pues en un edificio de oficinas, convertirlo en un comercio o para rentarlo en habitaciones, en departamentos. Entonces se le llama inversión privada bruta. Cuando la empresa compra un camión, es inversión privada bruta. Es lo que hace el sector privado. Son las inversiones que realiza en esos activos, pues para producir. Luego está el gasto público con la letra G mayúscula, que son los gastos que realiza el gobierno. Todo el gasto público. Cuando el gobierno construye una nueva planta tratadora de aguas, es una inversión del gasto público. Es la inversión que realiza el gobierno. Cuando construye un nuevo edificio de oficinas administrativas del gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficinas del Ayuntamiento, oficinas del Registro Civil, oficinas de la Procuraduría de Justicia, son los gastos que realiza el gobierno. También pues para limpiar las carreteras, el salario que paga a todos los empleados del gobierno, entran en esta cuenta. En términos generales, son todos los gastos que realiza el gobierno, ya sea federal, estatal
o el gobierno local, el gobierno municipal. Y el último son las exportaciones netas, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. X son las exportaciones y M son las importaciones. De tal manera que la diferencia le llamamos nosotros exportaciones netas. Una exportación es lo que se produce en nuestro país, pero no se consume. Ahorita en el flujo circular que teníamos, una parte de la producción de las empresas no lo mandan al mercado local, al mercado nacional, sino que una parte de esa producción de las empresas se exporta, se va a consumir en otro país. A eso le llamamos exportaciones. Y las importaciones es lo que importamos de otros países para consumirlo aquí dentro de nuestro país. Igual del flujo circular, no todo lo que compran las familias lo compran en los mercados nacionales, en los mercados locales, sino que una parte de nuestro consumo de las familias pues proviene de artículos que no fueron fabricados en nuestro territorio nacional, sino que provienen de otros países. A eso le llamamos nosotros importaciones, representado con la letra M. Entonces la diferencia entre lo que exportamos como país y lo que importamos de otros países, le llamamos exportaciones netas. Bueno, muy bien. Entonces esta sería la fórmula del PIB. Consumo privado, inversión privada, gasto público y exportaciones netas. Les puse ahí una tabla simplemente como datos estadísticos de la producción en miles de millones de dólares de las 12 principales economías del mundo. Si se fijan, nosotros estamos en el lugar número 11. Así que comparar el PIB con otros países pues nos dice también cómo estamos, ¿sí? Aunque pues obviamente también va a depender pues del tamaño del país, ¿sí? Puede ser que un país produzca relativamente poco, entre comillas, pero es un país muy pequeño, pues a lo mejor es un país de apenas unos 20 o 30 millones de habitantes. Comparado con países tan grandes como China, que tienen más de 1.000 millones de habitantes, pues obviamente es un país que en términos monetarios pues produce más. Lo que sí es importante a veces es medir el PIB per cápita. Ese nos da un poquito más de información, que es dividir el PIB total de un país entre el número de habitantes. Entonces eso nos arrojaría ya más precisamente información de qué tan bien está un país. Entre más alto sea el PIB per cápita, pues es un país que tiene mayor bienestar económico y que esperamos que ese bienestar económico también se traduzca en un mayor bienestar nacional o de la sociedad. Bueno, el PIB tiene ciertas limitantes. También se los coloqué ahí en sus apuntes. Primero, el PIB solamente mide lo que se registra. O sea, cuando yo compro la barra de pan, hay un registro. Cuando compro un automóvil, se registra esa operación, esa transacción. Pero hay operaciones que ocurren en el mercado que no tienen un registro. Que sería el caso, digamos, si viene un jardinero a mi casa, yo le pido que me arregle el jardín. Ese jardinero, lo más seguro es que no está registrado ni ante Hacienda ni ante ninguna autoridad. Está trabajando por su cuenta. Entonces me cobró por hacer el jardín 500 pesos y yo le pagué. No me extendió ningún recibo ni mucho menos una factura. Esa producción fue real, pero no se registró. Lo mismo sería el caso de las sirvientas o las muchachas que trabajan en casas. Están haciendo un trabajo productivo, están haciendo un bien a la sociedad, pero no se registra. No hay forma de contabilizar esa producción. Por lo tanto, el PIB no es una medida perfecta, porque va a haber operaciones que no se van a registrar y que están ocurriendo y que son operaciones productivas. Igual si alguien me lava el carro, pero me lo lava aquí en mi casa, entonces esa producción no se registró. Es una persona que no tiene negocio, simplemente trabaja por su cuenta. O la señora que pasa aquí por mi casa vendiendo tamales, que ella hace en su casa, no está registrada, no paga impuestos, simplemente vende tamales aquí en el barrio. Es una producción, es un trabajo productivo, es un trabajo útil, es un bienestar, está produciendo algo bueno para la sociedad, pero no se registran.
Lo otro sería cómo cambia la calidad de los productos con el paso del tiempo. De tal manera que al comparar el PIB de hoy con respecto al de hace 10 o 20 años, no es perfecto porque obviamente la calidad de los bienes presentes no es la misma calidad de esos bienes hace 10 o 15 o 20 años atrás. Un ejemplo sería el celular. Un celular hoy de nueva generación, su calidad es muy superior a un celular de hace 20 años atrás. Entonces a veces esa distorsión pues no la podemos incluir aquí en el PIB. También aparecen nuevos productos que quizá no había hace 20 o 30 años atrás. Por esa razón el PIB, repito, no es una medida perfecta. Lo otro sería lo que le llaman descuido del ocio, que mientras más rica sea una nación, pues mayor tiempo de ocio tiene esa nación. Y no significa que está mal, simplemente es una nación que tiene un alto bienestar económico, social y que ha reducido las horas de trabajo. Lo otro sería lo que le llaman economía subterránea o economía sumergida. Es aquella economía que ocurre de manera informal. Tiene relación también con las operaciones fuera del mercado. Es la misma razón, o sea, es una producción que no se contabiliza. Está el caso especial de los productos que son ilegales. Cuando alguien, digamos, se convierte en un distribuidor de droga, se considera un mal, no un bien. El PIB va a registrar bienes y servicios. Entonces, aquellos que consideramos como algo ilegal o que perjudica a la persona, a la sociedad, pues no se registra. ¿Representa producción? Claro que sí. El que sembró la droga, el que la procesó, el que la comercializó, el que la vendió, es producción, pero no se contabiliza. Aún cuando supiéramos nosotros la producción, pues no se puede incluir en el PIB porque no estamos incluyendo cosas malas. Estamos incluyendo aquello que es bueno para la sociedad. Si el gobierno confiscara una droga y que dijera, bueno, se confiscó productos narcóticos por 5,000 millones de pesos, o que confiscó productos ilegales que provienen, digamos, de importar cosas que no están permitidas, quizá alcohol adulterado, cosas que como país no permitimos que vengan de otros países. Si se confisca y conocemos su valor, igual, solamente se confiscó y se dice su valor monetario de aquello que se aseguró que se confiscó, pero no entra en la producción del PIB. Y bueno, y la última parte dice males económicos, ¿no? Entonces también con lo que mencionábamos ahorita, hay cosas que están en nuestra sociedad y que nos afecta, como sería la contaminación, la seguridad social, si tenemos acceso a un buen servicio médico, si gozamos de seguridad, y quizá los índices de criminalidad, secuestro, robo, pues perjudican a nosotros como sociedad. Pero eso no lo mide el PIB, ¿sí? Entonces, pues, en ese sentido, el PIB no es una medida perfecta. Aún así, el PIB es una medida cuantitativa y es la medida que mejor tenemos, pues, para medir la producción de un país. Es lo que oficialmente se registra en la producción. En las últimas décadas, dado las limitaciones del PIB, ha habido personas que han formulado otros indicadores para medir no solamente el bienestar económico, sino también el bienestar social. Y estos indicadores incluyen la producción nacional, pero le agregan otros indicadores, pues digamos, preguntar a las personas qué tan seguras se sientan, incluir también los índices de criminalidad, de robo, de secuestros, los niveles de corrupción, todo eso pues también se puede incorporar en esas medidas, pero aquí no la vamos a ver porque aquí estamos solamente hablando de términos económicos, de aquello que se puede medir cuantitativamente en términos monetarios. Hay otras medidas que sería el Producto Interno Neto, que sería el mismo PIB menos la depreciación.
La depreciación ocurre aquí, en la inversión bruta. La inversión que realiza el sector privado, esos activos sufren una depreciación, que con el paso del tiempo esos activos van perdiendo valor, es natural. Al comprar un camión nuevo, con el uso que se le da al camión, pues va perdiendo valor. Si la empresa realizó una inversión en comprar un camión nuevo al principio del año, en enero, pues obviamente al transcurrir los meses de ese año, ese activo va a ir perdiendo valor. Así que esa depreciación, si la incluimos, nos daría el Producto Interno Neto. El Producto Interno Neto sería una medida más precisa, porque estaríamos tomando en cuenta la depreciación de los activos, de los equipos de transporte, equipos de cómputo, la inversión en edificios, en bodegas. Son activos que se deprecian, que pierden valor, ¿no? Sin embargo, la medida más utilizada, que es la que se informa, es el PIB, ¿no? Sí se reconoce que el PIB pues, sería una medida más exacta, pero pues tiene la dificultad de calcular la depreciación. ¿Cómo se depreció ese activo? ¿Qué tanto se depreció? Entonces, a veces esa complicación nos lleva a solamente tomar el Producto Interno Bruto. En el caso del consumo privado, el PIB solamente va a tomar en cuenta aquellas compras que son compras nuevas. No se va a incluir las compras de segunda. Si una persona compra una bicicleta de segunda, esa compra no entra en consumo privado, porque ya se contabilizó cuando esa bicicleta nueva se vendió por primera vez. También, si una persona compra una casa de segunda, no entra en inversión privada, puesto que esa casa nueva ya se contabilizó la primera vez que se vendió. Por tanto, todas las compras que se hagan de segunda mano no se incluyen en el PIB para evitar la doble contabilización, porque ese bien ya se produjo y ya se vendió la primera vez. Si no, estaríamos repitiendo como que si se está produciendo otra vez la bicicleta. No, es una sola bicicleta, simplemente que puede pasar de mano con el paso del tiempo, cuando la persona lo vende a otra persona y así sucesivamente. Pero el que la bicicleta pase a 3 o 4 manos diferentes no significa que se produjo 3 o 4 veces. Es la misma bicicleta que se produjo una sola vez. Entonces solamente se va a contabilizar los bienes nuevos. Si una persona abre una cuenta de inversiones en un banco, no se incluye como inversión privada. Simplemente abrió una cuenta de ahorros, no produjo nada. Se va a producir hasta que ese dinero se utilice pues para construir un edificio, comprar una maquinaria, comprar una bodega, comprar un vehículo, hasta en ese momento. Pero el abrir una cuenta de ahorros o una cuenta de inversión que le llaman, no representa producción. Tampoco vamos a incluir los gastos de transferencia, que son aquellos gastos que realiza el gobierno, pero que no tiene su contraparte en la producción. No representa producción, que es el caso cuando se pagan pensiones o jubilaciones. Esa persona está recibiendo un ingreso, el jubilado o el pensionado, pero no está produciendo nada a cambio. Está recibiendo dinero sin producir. Es su derecho. La persona cumplió con un periodo de trabajo o con cierto número de cotizaciones y por ley laboral le corresponde pues una indemnización, vamos a llamarla así, pero sería realmente pues una pensión o una jubilación. Pero realmente, aunque es un derecho del trabajador, está recibiendo dinero sin dar nada a cambio. Entonces, por lo tanto, no se incluyen los gastos de transferencia. También los gastos de transferencia podrían ser aquellos gastos de carácter social o gastos que hace el gobierno, por ejemplo, a excombatientes. Muchos países, en nuestro país no tanto porque no somos un país tan bélico, pero países como Estados Unidos, quienes participaron en un conflicto bélico, a esos veteranos de guerra, por derecho les corresponde una pensión. Entonces el gobierno les va a pagar esa pensión por el simple hecho de haber servido a su nación pues en una guerra. También es un gasto de transferencia porque ese excombatiente o veterano está recibiendo dinero pero no está produciendo nada a cambio.
Por lo tanto, esos gastos de transferencia no se incluyen en el PIB. En el ejercicio que les puse de la tarea número 1, pues, creo que es la tarea número 2. Deben tener cuidado al leer su material, más complementarlo con esta clase, que ustedes puedan distinguir qué cuentas o qué gastos sí se incluyen en el PIB y cuáles no. ¿Qué es lo que acabo ahorita de mencionar? Ustedes lo pueden repasar ahí en sus apuntes, de tal manera que esos ejercicios pues tienen el propósito de reafirmar lo que se enseñó y lo que ustedes aprendieron. En las exportaciones netas también se incluyen servicios. Vamos a decir, bueno, ¿cómo se exporta un servicio? Si hablamos de algo físico, pues es fácil ver que el automóvil se fabricó en nuestro país y el automóvil viajó físicamente atravesando la frontera para venderse en otro país. Pero ¿cómo exportamos un servicio que es un bien intangible? Bueno, ocurre cuando, digamos, vienen extranjeros a nuestro país y al consumir en nuestro país estamos haciendo nosotros una exportación. Si ese extranjero viajó en una aerolínea nacional de nuestro país, es una exportación de un servicio. Las aerolíneas ofrecen servicios. Si ese extranjero vino y se hospedó en un hotel ubicado aquí en nuestro territorio nacional, pues es una exportación. Los hoteles son empresas turísticas, es un servicio, se está exportando un servicio. Lo mismo ocurriría en lo contrario. ¿Cómo se importa un servicio? Bueno, pues sería cuando nosotros, los nacionales, viajamos al extranjero. Que yo con mi familia me voy a Phoenix a pasar unas vacaciones. Me hospedo pues en un hotel norteamericano. Quizá rente un automóvil, si es que me fui en avión y rento un automóvil allá. Las comidas que compre allá, la ropa o los artículos que compre, pues son importaciones. En el caso del servicio, pues sería el hotel en donde me hospede, o el avión, si es que viajé en un avión de una línea norteamericana y me trasladé a una ciudad norteamericana. Esa sería una exportación. Bueno, hay una diferencia entre lo que llaman el PIB real y el PIB nominal. PIB real y PIB nominal. El PIB real es el que se mide en pesos corrientes. Así se le llaman, pesos corrientes. Son los pesos a los que se registra. Bueno, vendimos la barra de pan y la barra de pan costaba 20 pesos en ese momento, en el año 2020. Bueno, pues si se registra consumo privado, compra del pan, ¿no? El PIB, perdón, me equivoqué, este es el PIB nominal. Es el que se mide en pesos corrientes. Y el PIB real es el que mide en pesos constantes, lo cual permite quitar el efecto de la inflación. La inflación puede dar la impresión de que estamos produciendo más, pero no. Simplemente lo que ocurre es que los precios de esos bienes y servicios aumentaron. Y entonces yo digo, bueno, compré la barra del pan en 20 pesos. El año pasado costaba 17 pesos. Como ahora se registra pesos corrientes, pues el PIB aumenta. Pero es la misma barra de pan. O sea, no se produjo más pan. El pan no tiene más gramaje, es la misma barra de pan con el mismo peso. Simplemente que el año pasado costaba 17 y ahora cuesta 20 pesos. Entonces el PIB tiende a aumentar, pero por un efecto inflacionario. Realmente nos interesa Tendríamos que quitarle la inflación, o en otras palabras, desinflar, sacarle el aire al PIB nominal para convertirlo en PIB real. Que si realmente estamos produciendo más bienes y servicios, no que ese PIB crezca por el efecto del incremento en los precios, sino que el PIB crezca porque realmente estamos produciendo más bienes y servicios. A ese proceso de desinflar en economía se le llama deflactar. Deflactar es quitarle la inflación al PIB nominal para convertirlo en PIB real y medirlo en pesos constantes. Ahí les puse un ejemplo para el concepto de la inflación, que viene a ser pues
un aumento general y sostenido en los precios de los bienes y servicios. Eso es inflación. Lo habíamos visto pues al inicio del curso, dentro de los objetivos económicos. Les mencioné en aquel tiempo que volveríamos a tocar este tema al final del semestre. Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la inflación es ese proceso pues normal, natural, que con el paso del tiempo los precios tienden a aumentar. Sea porque aumentan los costos de producción o porque hay un aumento en la demanda o una combinación de ambos. Entonces, eso ocasiona que aumenten los precios. Eso sería la inflación. Aquí en México, la inflación se mide a través del INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Así se llama en nuestro país. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se va a tomar un año base. Ese año base va a tomar el valor de 100. El año base es un año de referencia. Bueno, en el año base el INPC pues vale 100. A partir de ahí, los años subsiguientes pues vamos a ir midiendo el PIB. La variación del INPC es la inflación, o en otras palabras, la inflación mide la variación porcentual del INPC de un año con respecto al otro. Entonces, como varía el INPC de un año al otro, esa es la inflación. Entonces, la inflación es la variación porcentual del INPC y se mide en por ciento. Diríamos que si la inflación de un año fue del 5% anual, estamos diciendo en términos generales que los precios de ese año aumentaron 5% más en promedio con respecto a los precios del año anterior. Para medir la inflación se utiliza la canasta básica. El gobierno determina una lista de los bienes que contienen la canasta básica, que serían los bienes y servicios que consume una familia típica mexicana. De esa manera, el INPC no es totalmente exacto, porque solamente va a medir la variación de los precios de los productos contenidos en la canasta básica. Aquellos bienes y servicios que son muchos, que no están dentro de la canasta básica, pues el gobierno no los mide. Así que cuando hablamos de la inflación, tendríamos que recordar que solamente se refiere a la variación de los precios de los artículos, bienes y servicios de la canasta básica. El INEGI en nuestro país es el que se encarga de recopilar esta información haciendo un muestreo a lo largo de toda la República Mexicana. Selecciona un gran número de ciudades y está monitoreando cómo están cambiando los precios. Es quien se encarga de formular el INPC. De manera muy sencilla, para que entiendan el mecanismo, pues les puse el ejemplo que viene ahí en el tema de inflación. Producto de la canasta básica, solamente 3 bienes, nomás para explicar el proceso de formular el INPC. Vamos a suponer que una economía solo produce 3 bienes, muy simplificado: hamburguesas, litro de leche y pantalones. Viene la cantidad comprada en el año 2018, 100 hamburguesas, 150 litros de leche y 50 pantalones. Siempre les recomiendo que tengan sus apuntes en la videoclase, para que ustedes puedan verlo y se agilice un poco más la exposición. Luego viene el precio de estos bienes en ese año 2018. Las hamburguesas costaban 80, los litros de leche costaba 20 pesos y los pantalones 150. Son los precios unitarios. De tal manera que la producción, pues sería la producción de esa canasta básica, que para nuestro ejemplo muy simplificado, pues son solamente esos 3 bienes. Sería multiplicar la producción por el precio. Se produjeron en el año 2018 100 hamburguesas. ¿A cuánto se vendió cada hamburguesa? A 80 pesos. Entonces la producción es pues 8,000. Multiplicar la cantidad comprada por el precio unitario. Bueno, se hace así con los 3 bienes y se suma. Entonces el costo total de la canasta del año 2018 nos daría 18,500. Esta sería la canasta básica del año 2018.
Ahora, para el año 2019, vamos a suponer igual, hubo una producción de 100 hamburguesas, se vendieron 150 litros de leche y 50 pantalones. Solo que aumentó el precio. Ahora en lugar de 80 pesos la hamburguesa ahora cuesta 90 por un proceso inflacionario. Mencionado ahorita ya sea porque aumentaron los costos de producción o porque hay una mayor demanda. También aumentó el litro de leche de 20 a 22 y los pantalones de 150 a 180. Entonces otra vez multiplicamos la producción por los precios del 2019 y encontramos que la canasta básica para el año 2019 pues fue de 21,300. Entonces diríamos, bueno, pues logramos producir más y se incrementó el PIB de 18,500 a 21,300. Pero no, el PIB no se incrementó. Se vendieron las mismas 100 hamburguesas en el 2018 y las mismas 100 hamburguesas en el 2019. O sea, la producción no aumentó. Los litros de leche se vendió exactamente lo mismo en el 2018 que en el 2019. O sea, no hubo aumento de la producción. Repito, es un ejemplo nomás pues para explicar el concepto de la inflación. Entonces realmente el PIB no se incrementó. Este PIB que aumentó solo aumentó por inflación, aumento de los precios. Entonces para conocer el INPC, pues se divide el INPC del año 2019 entre el año anterior, 2018, en base 100, se multiplica por 100. Entonces tendríamos un INPC de 115.13. Si tomamos el año base, el año 2018, o sea, el año de referencia, entonces el INPC pasó de 100 a 115.13. Diríamos que tuvimos una inflación del 15.13%. La variación porcentual del INPC, ese se le llama inflación. Entonces pasamos de un INPC en el 2018 de 100 a un INPC de 115.13 para el año 2019. El INPC no tiene unidades, solamente es un índice. Así se llama, ¿no? Índice Nacional de Precios al Consumidor. Calcula la variación porcentual y entonces diríamos, bueno, si se incrementó de 100 a 115.13, decimos que la inflación para ese año pues fue del 15.13%. La inflación del año 2019, que en el año 2019 en promedio los precios aumentaron 15.13%. Bueno, con eso queda, yo creo que bastante claro lo que entendemos como PIB real y el PIB nominal. Este sería el INPC. Si quisiéramos nosotros encontrar el PIB real, tendríamos que multiplicar la producción de un año con los precios del año base. Que dijéramos, digamos, en el año 2020, vámonos un año más. En el año 2020, ahora se produjeron más hamburguesas. En lugar de 100 hamburguesas, se produjeron 120 hamburguesas. Y que en el año 2020 la hamburguesa ahora cuesta 95 pesos. Pues para conocer el PIB real, vamos a multiplicar las 120 hamburguesas del año 2020 a los precios del año base. A los precios del año base, del año 2018. Y eso nos daría a nosotros el PIB real. También les puse una tabla ahí de información sobre la inflación en los últimos 5 años. Hay otros conceptos que le llaman inflación, hiperinflación o inflación que es en espiral. Es cuando la inflación entra en un efecto de espiral y empieza a aumentar rápidamente, ¿no? Aquí en nuestro país tuvimos inflaciones muy altas en los años 80, de casi 160% de inflación anual. Es una inflación acelerada, muy, muy alta. El gobierno tiene que intervenir pues, para tratar de controlar la inflación. Hubo países que tuvieron inflaciones cercanas al 1000%, como los países de Israel, también en los años 80. Argentina, que tuvieron una inflación cercana al 1000%. O sea que los precios cambiaban rápidamente en el mismo día. Los precios cambiaban
a lo largo de las 24 horas, ¿no? Esa inflación, como mencionábamos al principio del curso, es perjudicial porque no permite la planeación, crea mucha incertidumbre. La inflación es como una neblina que no nos permite ver bien para hacer una planeación en el futuro, ¿no? También conociendo el INPC podemos conocer el ingreso real, pues para una familia, para un trabajador. Yo como trabajador hoy gano en términos monetarios mucho más que lo que ganaba hace 10 años, pero no significa que gano más realmente, sino que simplemente por el incremento salarial pues gano más dinero. Tendría que ver si realmente mi salario de hoy compra más bienes y servicios que hace 10 o 15 años atrás. Entonces tendríamos que utilizar el INPC para quitarle al salario el componente inflacionario, así como lo hacemos con el PIB. Entonces ahí les puse, ¿no? Es igual, es dividir el ingreso nominal entre el INPC en base 100 para conocer realmente, pues si mi salario ha tenido un incremento real. A veces el salario, en lugar de tener un incremento real, tiene un decremento. En un momento, un trabajador en términos reales puede ganar menos dinero que lo que ganaba años anteriores. Que a pesar que monetariamente recibe más dinero, ese dinero no le alcanza. En términos reales, ahora con ese dinero compra menos bienes y servicios que lo que compraba en años anteriores, ¿no? Bueno, muy bien, pues ese sería el tema del PIB y también el tema de la inflación. Con eso pueden responder la tarea número 2. Deben tener mucho cuidado con lo que se explicó aquí en clase y lo que le puse en sus apuntes. De tal manera que los ejercicios que vienen sepan ustedes, bueno, cuáles cuentas sí se incluyen en el PIB y cuáles no se incluyen en el PIB. Cómo calculamos la inflación. Entonces, ahí está todo en sus apuntes, aquí en el material que expusimos en clase. Así que al hacer esos ejercicios, pues van a reafirmar los conceptos aprendidos. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima videoclase. Entraríamos al otro tema, que es también continuación de lo que estamos viendo de temas macroeconómicos. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima clase.